Hola, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con la tercera parte del régimen de ejecución penal en la Argentina. Hoy nos toca hablar de la tercera parte del régimen progresivo, que es el periodo de prueba. El periodo de prueba va a consistir en el empleo sistemático de métodos de autogobierno y va a comprender la incorporación del interno a un establecimiento abierto o sección independiente que se basa en el principio de la autodisciplina, la posibilidad de obtener salidas transitorias y la incorporación al régimen de semilibertad. Para ingresar al periodo de prueba, el interno debe reunir requisitos. Los requisitos temporales son: para pena temporal sin la accesoria del artículo 52 del Código Penal, la mitad de la condena. Para penas perpetuas sin la accesoria del artículo 52 del Código Penal, 15 años. Para accesorias del artículo 52 del Código Penal, cumplida la pena, 3 años. Además deberán no tener causa abierta u otra condena pendiente y poseer conducta ejemplar y concepto ejemplar. El director del establecimiento resolverá en forma fundada la concesión al periodo de prueba. Y dicha decisión deberá ser informada al juzgado de ejecución y al organismo técnico criminológico. Es evidente que en este estadio de la ejecución de la pena ya hay un debilitamiento en las condiciones de encierro y se va a promover la incorporación gradual del condenado al contexto social. Como dijimos, el periodo de prueba tiene dos institutos liberatorios: las salidas transitorias y el régimen de semilibertad. Hoy nos vamos a abocar a las salidas transitorias, ya que son las más utilizadas. ¿Qué son las salidas transitorias? Si le preguntas a un interno, te va a decir: son horas de libertad. La salida transitoria es un beneficio incorporado por el sistema penal al régimen de ejecución de la pena, con la finalidad de que el interno pueda reintegrarse a la sociedad antes del cumplimiento de la condena. ¿Para qué? Para que se vaya familiarizando con el exterior. ¿Cuándo surgieron estas salidas? Fue mediante la reglamentación a la Ley 11.833 de Organización Carcelaria y Régimen de la Pena, que en el año 1947 incluyó por primera vez la posibilidad del empleo de permisos de salidas transicionales que permitían al condenado abandonar el establecimiento por un periodo breve o relativamente breve, fijado de antemano, sin que ello suponga la interrupción de la ejecución de la pena. La reglamentación incluyó la posibilidad de salidas periódicas para los internos con conducta ejemplar. Las primeras salidas periódicas que se concedieron fueron a comienzos del año 1952. Esta reglamentación fue luego la base que tomó el Decreto Ley 412 del año 1958, denominada Ley Penitenciaria Nacional, para la incorporación del Instituto de Salidas Transitorias, la cual mantuvo y amplió la Ley 24660 de ejecución de la pena privativa de la libertad en el año 1996. Las salidas transitorias, según la duración, el motivo o el nivel de confianza, podrán ser: por el tiempo podrán ser salidas hasta 12 horas, hasta 24 horas y excepcionalmente hasta 72 horas. A esto hay que agregar, que no está acá en la ley, que se suelen dar horas plus por viaje. Lo que hace el servicio social del establecimiento es corroborar el tiempo que le va a demandar al interno desde la salida del establecimiento hasta el domicilio donde fijó para la salida. En base a eso se estipula la cantidad de tiempo para la ida, tanto como para la vuelta. Se le informa al juzgado y en base a eso autoriza las horas plus por viaje. Por el motivo podrá ser para afianzar y mejorar los lazos sociales y familiares, para cursar estudios de educación general básica, polimodal, terciario, universitario, etc. O para participar de programas específicos de prelibertad. Por el nivel de confianza, podrá ir acompañado por un personal del servicio penitenciario, que en ningún caso irá uniformado. Podrá ser confiado a la tuición de un familiar o de una persona responsable y podrá salir también bajo palabra de honor.
Siempre las primeras salidas son bajo los dos primeros niveles, o va acompañado de un personal o va bajo tuición de algún familiar. Cuando cumple con regularidad una determinada cantidad de salidas, después el juez ya le da las salidas bajo palabra de honor. Para la concesión de salidas transitorias, se requiere estar comprendido en alguno de los tiempos mínimos de ejecución. Para penas mayores a 10 años, 1 año desde el ingreso al periodo de prueba. Para penas mayores a 5 años, 6 meses desde el ingreso al periodo de prueba. Y para penas menores de 5 años, desde el ingreso al periodo de prueba. Esto es algo novedoso que trajo la ley 27.375. Estos tiempos mínimos en el periodo de prueba. Además deberá no tener causa abierta donde interese su detención u otra condena pendiente, poseer conducta ejemplar durante el último año contado a partir de la petición de la demanda. Esta también es algo nuevo que trajo la ley, durante el último año contado a partir de la petición de la medida. Deberá contar con el informe favorable del director del establecimiento, del organismo técnico criminológico y del consejo correccional. No encontrarse comprendido en los supuestos del artículo 56 bis de la ley 27.375. Más adelante vamos a entrar en este artículo. En los casos de las personas condenadas por los delitos previstos en el artículo 128 tercer párrafo, 129 segundo párrafo y 131 del Código Penal, antes de adoptar una decisión, se requerirá un informe del equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución y se notificará a la víctima o a su representante legal que será escuchada si desea hacer alguna manifestación. Tanto la víctima como el interno podrán proponer peritos especialistas a su cargo y presentar los informes correspondientes. ¿Quién propone las salidas transitorias? El director del establecimiento propondrá al juez de ejecución o juez competente la concesión de salidas transitorias, propiciando en forma concreta: 1. El lugar o la distancia máxima a la que el condenado podrá trasladarse. Si debiera pasar la noche fuera del establecimiento, se le exigirá una declaración jurada del sitio exacto donde pernoctará. 3. Las normas que deberá observar, restricciones o prohibiciones. Y 3. El nivel de confianza que se adoptará. ¿Quién autoriza estas salidas? Corresponderá al juez de ejecución o juez competente las salidas transitorias previa recepción de los informes fundados del organismo técnico criminológico y del consejo correccional del establecimiento. Dicho informe deberá contener los antecedentes de conducta y concepto y los dictámenes criminológicos desde el comienzo de la ejecución de la pena. Al implementar la concesión de salidas transitorias, se exigirá el acompañamiento de un empleado o la colocación de un dispositivo electrónico de control, las famosas tobilleras, los cuales solo podrán ser dispensados por decisión judicial. Concedida la autorización judicial, el director del establecimiento quedará facultado para hacer efectivas las salidas transitorias e informará sobre su cumplimiento. Cada reintegro va a ser informado, si fue con o sin novedad, al juzgado que corresponde. Y deberá el director del establecimiento disponer la supervisión a cargo de profesionales del servicio social. En este caso hay situaciones en las que imposibilita hacer la supervisión cuando se trata de domicilios que se hallen en alguna villa o asentamiento y que no están dadas las condiciones para ingresar y hacer la supervisión. ¿Qué hace el asistente social? Generalmente se acerca a la comisaría del lugar y pide acompañamiento de algún personal policial. Si no es tan peligroso, el personal policial le acompaña, el asistente social hace la supervisión y luego informa la supervisión si es con o sin novedad.
Hay veces que la comisaría misma te informa que no va a acompañar porque en el lugar no están dadas las condiciones de seguridad. Y también le recomienda al asistente social que no ingrese porque el lugar es peligroso. Bueno, lo que hace el asistente social es pedirle este informe a la comisaría para luego ser informado al juez de ejecución. El artículo 56 bis. Este artículo fue incorporado a la ley 24660 en el año 2004, bajo la ley 25.948. Ya en aquel entonces establecían que no podrían otorgarse los beneficios del periodo de prueba a los condenados por los siguientes delitos: homicidio agravado por el artículo 80, inciso 7 del Código Penal, delitos contra la integridad sexual de los que resultare la muerte de la víctima, privación ilegal de la libertad coactiva si causare la muerte de la persona ofendida, homicidio en ocasión de robo y secuestro extorsivo si causare la muerte de la persona ofendida. La ley 27.375, que vino a reformar este artículo 56 bis, actualmente dice: no podrán otorgarse los beneficios del periodo de prueba a los condenados por los siguientes delitos: homicidios agravados del artículo 80 del Código Penal, todos los incisos; delitos contra la integridad sexual previstos en los artículos 119, 120, 124, 125, 125 bis, 126, 127, 128 primer y segundo párrafo y 130 del Código Penal; privación ilegal de la libertad coactiva si causare la muerte de la persona ofendida; tortura seguida de muerte; delitos previstos en el artículo 165 y 166, inciso 2, segundo párrafo del Código Penal; secuestro extorsivo si causare la muerte de la persona ofendida; delitos previstos en el artículo 145 bis y ter del Código Penal; casos en que sea aplicable el artículo 41 quinques del Código Penal; financiamiento del terrorismo previsto en el artículo 306 del Código Penal; delitos previstos en los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 23.737, la Ley de Drogas, y delitos previstos en el artículo 865, 866 y 867 del Código Aduanero. Todos los internos condenados que se hallen condenados por alguno de estos delitos no podrán obtener salidas transitorias ni régimen de semilibertad. ¿Qué pasa con este artículo? Es violatorio a los principios de la ejecución de la pena, como es la reinserción social, como lo es la igualdad ante la ley, y por sobre todo va en contra del sistema progresivo. Por eso, cuando hablábamos en el primer video, decíamos que el régimen progresivo está en crisis. ¿Qué va a generar que haya cada vez más restricciones para la salida? Si hoy las cárceles están llenas, acá unos años van a estar mucho más llenas. Y cárceles llenas significa superpoblación. Superpoblación significa violencia, significa hacinamiento, significa imposibilidad de cumplir con los programas de tratamiento, significa imposibilidad de supervisión directa por parte del personal penitenciario, y también implica el incremento de delitos dentro de las cárceles. Y así le puedo seguir enumerando. Así que es para reflexionar esta última ley que modificó la 24660. Si bien algunos juzgados están resolviendo que es inconstitucional, el tema es que sigue vigente. Hasta acá hablamos hoy y bueno, nos vemos en el cuarto video, que es el último periodo de la progresividad, que es libertad condicional. Hasta luego.